Y cuando me di cuenta, pues ya estaba sentada dando una consulta. Y ahí vino justo el primer desafío. ¿Cuánto voy a cobrar? Y ya cuando caes en esa cuenta de lo que tú estás dándole a esa persona, más allá de, bueno, sí, escuchas, haces una historia clínica, empiezas a solucionar un problema, empiezas a ayudarle a cumplir sus sueños, ahí ya hice el match, ¿no? De, bueno, estoy haciendo algo que me encanta, algo que ya había descubierto que me encantaba, y ahora con el valor agregado que verdaderamente ayuda a transformar la vida de las personas. Hola a todos, qué bueno que se conectan y bienvenidos otra vez a estas cápsulas y entrevistas con nuestros amigos expertos. Hoy tenemos a Nix, es una amiga y nutrióloga, una gran nutrióloga que también tengo entendido que estudió finanzas para Contabilidad, licenciada en Contaduría Pública y Finanzas. licenciada en contabilidad. Entonces, hoy vamos a tratar un tema súper interesante con ella, que además de que nos va a compartir un poquito de su emprendimiento y cómo ha sido esta transformación desde a lo mejor que empezó en contabilidad y cómo eso le ha dado mucho las bases también para la parte de nutrición y sobre todo este camino que tiene recorrido, cómo ha logrado justo encontrar, ponerle el valor y el precio a sus productos y servicios, porque trabaja como en ambas En las partes. dos Creo que cosas. es un tema bien interesante que para todos todos los emprendedores y dueños de negocio, a veces como que no tenemos muy claro cuál es el precio de nuestro producto, cuál debería ser el precio, el valor. Entonces va a ser un tema bien interesante porque Nix nos va a compartir desde todo esto que lleva recorrido y de su expertise toda esta parte. Nix, muchas gracias por estar acá con nosotros. Es un No. gusto tenerte. Pues, ¿qué les digo? De verdad, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un lindo reencuentro con Areli. Y justo estaba haciendo memoria de qué edad tenías y qué edad tenía yo cuando nos conocimos. Y bueno, sí, ya han pasado algunos años, algunas cosas. Y bueno, pues contigo, ¿qué más? Un gran amigo y también alguien de quien hemos aprendido mucho en el emprendimiento y en toda esta cuestión, pues, de salud, ¿no? Como bien menciona, pues sí, mi formación como licenciada en Contaduría Pública y Finanzas y trabajando en empresas, pues, en donde aprendí evidentemente pues la cuestión teórica, ¿no? De los costos. Mi especialidad son los costos de producción y las finanzas corporativas. Y bueno, pues todo eso evidentemente me ayudó a poder tener una mente pues mucho más enfocada al valor. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando decidimos tener un emprendimiento, el que sea, vender lo que sea, que regularmente ese es el tipo de emprendimiento que iniciamos, ¿no? Vendiendo algún producto, algo tangible. Quizás es un poquito más fácil fincar el precio. Muchas veces es, pues lo compré en tanto y le quiero ganar tanto y eso es lo que voy a cobrar. Pero ya cuando nos dedicamos al servicio, y que es algo que platicaba yo hace ratito con ustedes, pues es en donde caemos en esta disyuntiva, ¿no? De, pues, ¿cuánto debo de cobrar? ¿Qué, qué es lo que yo debo de cobrar, ¿no? ¿Lo que hago o lo que sé? Que hay servicios que hacen y hay servicios que comparten, ¿no? O sea, hablemos, no sé, por ejemplo, alguien que te arregla el cabello, pues evidentemente usa productos que tienen un costo y regularmente eso es lo que te cobran, ¿no? Y a lo mejor algún extra de mano de obra. Pero habemos servicios en los que realmente es tan intangible el valor de lo que le estamos brindando a la persona que está del otro lado. Entonces, creo que ese es uno de los grandes puntos que como emprendedores a veces nos retienen un poquito y no nos permiten avanzar al convertirnos en un empresario. ¿Y por qué digo esto? Evidentemente, pues bueno, ya son muchos años los que tengo trabajando, muchos, algo así como 20 y algo. Entonces, siempre, aun cuando trabajaba en empresas, siempre, y creo que a Arely le tocó alguna de esas empresas que tenía yo colaterales, siempre tuve un side work, independientemente de mi trabajo fijo, de mi trabajo godín, digámoslo así, siempre, siempre busqué tener un emprendimiento, algo que me ayudara pues a tener esta parte activa, ¿no? Que finalmente pues es como que una inquietud que siempre todos tenemos, ¿no? El tener un negocio y el tal y siempre estamos buscando. Yo les diría que siempre tenemos que empezar por buscar qué es lo que nos encanta,
porque la neta dedicarte a hacer algo que no te encanta, pues no está padre, ¿no? O sea, creo que desde ahí es el primer punto en el que yo les diría, empecé, mi primer side work fue una boutique, creo que esa te tocó a ti, Arely, ya no me acuerdo. Tuve también una agencia de viajes, la cual me encantó, descubrí que me encantaba el servicio al cliente. O sea, ahí fue donde descubrí que me encantaba el servicio al cliente, que me encantaba solucionar problemas, que me encantaba ser la persona que ayudara a las personas a cumplir sus sueños, que esa parte está muy linda, ¿no? De ese negocio. Y bueno, ¿qué me llevó a la parte de salud? Yo misma, ¿no? O sea, justamente pues en el trabajo y todas estas cosas uno se vuelve un poquito desordenado en su estilo de vida. Tenía yo como muchos rollos de salud. Me regreso a vivir a Veracruz, yo soy veracruzana, me regreso a vivir a Veracruz un tiempo y estando allá, pues obviamente tenía todo el tiempo del mundo, porque pues obviamente llegué y en ceros, y me puse a estudiar muy rápido, la verdad es que estudié muy, 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 muy rápido, tenía demasiado tiempo libre, y cuando me di cuenta, pues ya estaba sentada dando una consulta, y ahí vino justo el primer desafío, ¿cuánto voy a cobrar? Decía yo, ay, pues ¿cuánto cobra el doctor fulanito? No, pues yo no soy doctor fulanito, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo lo que está haciendo el doctor fulanito. Bueno, pero es que yo, ¿sabes? O sea, empecé como con este rollo de ¿cuánto voy a cobrar? Sí me causaba muchísimo conflicto para empezar, cobrar, para empezar. Porque yo sentía que nada más platicaba con las personas. Y ya cuando caes en esa cuenta de lo que tú estás dándole a esa persona, más allá de, bueno, sí, escuchas, haces una historia clínica, empiezas a solucionar un problema, empiezas a ayudarle a cumplir sus sueños, ahí ya hice el match, ¿no? De, bueno, estoy haciendo algo que me encanta, algo que ya había descubierto que me encantaba, y ahora con el valor agregado que verdaderamente ayuda a transformar la vida de las personas. Y en esta formación contable, pues obviamente ya empecé a hacer el análisis. Bueno, voy a rentar un espacio, voy a pagarle a alguien que me ayude, voy a comprar un equipo de cómputo, voy a pagar un internet, voy a pagar una luz, voy a pagar un agua, voy a pagar algo que se llaman costos fijos. Entonces, partimos de ahí. Voy a pagar unos costos fijos y entonces los costos variables, ¿cuáles van a ser? Y empecé, ¿no? Como en esta conjunción y en esta creación del costo de mi servicio combinado con el valor. El valor fue ir agregando las especialidades que hoy tengo. Y el valor es, al día de hoy, que lo que hago lo hago con pasión. Y que lo que hago lo hago con todo el amor del mundo y que cada paciente es único y que cada persona que yo veo en mi consulta es alguien que transforma mi vida y es alguien que se convierte en una posibilidad para mí, pues de hacer lo que me encanta, que es acompañarlo a cumplir sus sueños, que sea recuperar su salud, sea el cuerpo de bikini, sea lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es un poquito lo que yo les puedo compartir de background, del por qué, cómo, cuándo llegué aquí. Ok. Y bueno, pues, no sé, ¿cómo ven? Muy bien, no, a mí la verdad, un poquito de contexto para los que no sabían es que Arely fue alumna de Nix hace muchos años en la materia de contabilidad y De ahorita finanzas. finanzas. Entonces, y la verdad es que lo da todos en sus consultas. Y sí se ve justo o sea, todo lo que hay de historia que hay de completo la manera de la atención, ¿no? Como que sí realmente comparto mucho lo que dice, porque sí busca darte una atención muy enfocada y personalizada y también como muy completa con aparatos, el escáner y todo eso. O sea, realmente sí hay como una experiencia, más que una consulta, es como una experiencia, ¿no? Y creo que eso también Justo. agrega mucho valor. A lo mejor antes de entrar un poquito ya como de lleno al tema del valor y el precio, tocaste un punto como bien interesante que yo creo que sería la parte de que tocaste al principio, de para empezar como dedicarnos a algo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que ahí a lo mejor me gustaría si nos pudieras platicar un poquito cómo fue que tú encontraste esto, porque al principio nos compartiste que empezaste con contabilidad, luego te fuiste como a la parte de agencia de viajes. Entonces, no sé si ahí como que y creo que a veces la mayoría empezamos con, bueno, como que esto me llama, voy a ver si es por aquí. No, sabes que no, por acá, ¿no? Pero también creo que a veces existe como mucho miedo o esta parte de decir, no, pues ya empecé
en esto ya me quedo aquí toda la vida, ¿no? Aunque sea algo que no te gusta. Entonces, como algunos tips o algo que nos pudieras compartir de también cómo fue tu proceso, ¿no? O sea, de empezaste aquí, te fuiste moviendo, porque si hay mucha gente que a veces ni siquiera sabe qué es lo que le gusta. Y creo que Ujú. es un proceso también como de autodescubrimiento personal. Entonces, si tú nos pudieras compartir un poquito cómo fue, qué te ayudó, algunos tips para esas personas que nos compartan, Sí, que puedan como agarrar de eso de cómo me puedo descubrir y cómo puedo saber qué es lo que me gusta, estaría buenísimo. pues el primer paso, creo yo, desde el emprendimiento es que no tengan miedo. Algo que bueno, yo hice siempre digo, ahorita no lo hago, pero sí lo hago y ahorita les digo por qué. Siempre tuve mi trabajo base, o sea, siempre trabajé en una empresa y el side business pues era como mi complemento, ¿no? Era el que tenía yo en paralelo, precisamente para tener la oportunidad de explorar algo y un poquito conservadora en el temor que te puede dar, pues quedarte solamente viviendo de un negocio que a ver si funciona, ¿no? O sea, en esa parte sí fui muy conservadora, eh, pero la realidad es que también me permitió darme cuenta que cuando te dedicas a algo, y dice el dicho por ahí, que al ojo del amo engorda el caballo, ¿no? O sea, cuando tienes un negocio y te dedicas a él, da porque da. Y da porque justamente te enfocas, te disciplinas. Algo súper importante es, sea cual sea tu emprendimiento, tienes que ser disciplinado. No porque sea tuyo vas a llegar a las 12 del día. Si digo, si tienes que ir a algún lado, ¿no? Si lo haces desde tu casa, pues algo que yo les recomiendo siempre es, debes de tener un horario en el que te sientas, te arrancas a trabajar, respetando también tus horarios de comida. Digo, obviamente eso además eso de que algo de lo que comparto siempre, ¿no? El respetar horarios de comida, hacer tus pausas activas, buscar tener un equilibrio con la vida personal, o sea, todo lo que ya sabemos, ¿no? Que funciona. Sí funciona. Ser enfocado, ser disciplinado y saber en primer lugar cuáles son tus objetivos. Si estás teniendo el emprendimiento por hobby, está padre. Está muy padre y disfrútalo como hobby porque va a ser muy satisfactorio hacer algo pues que te encanta, ¿no? O sea, los hobbies son eso, algo que me gusta hacer en mi tiempo libre. Si es un emprendimiento para vivir de él, pues con mucha más razón. O sea, es enfocarte al 100%, ¿no? Sí, Eh, Algo que creo que es bien valioso, que cuando descubrimos ciertas habilidades en nosotros, y ese descubrimiento, digo, hoy hay muchas herramientas. Cuando yo lo hice, la realidad es que no había tanto. Creo que de las cosas buenas que nos dejó la pandemia es que ahora ya todos los cursos son en línea, ya un chorro de cosas las puedes hacer muy rápido, ¿no? Y muy en el momento. Yo tomé cursos y estuve acompañada de una coach que se llama Caro Casa. Ella es semióloga, vaya, su especialidad es la semiología de la vida cotidiana. Y yo trabajé mucho con ella el entender mi propósito de vida y de ahí partí. O sea, cuando entendí mi propósito de vida y cuando entendí que haciendo lo que me apasionaba y alineándome al propósito de vida, pues todo fluía mejor, ¿no? O sea, quizás sí, nada que ver la contabilidad con el área de salud. Y siempre me lo pregunto, ¿eh? ¿Por qué en la prepa, cuando hacían ya saben, ¿no? Los propedéuticos, estas cosas que uno hace psicométricos y tal, no salía en el área de salud? O sea, sí salía, y de hecho yo quería ser psicóloga, pero salía muy racional. O sea, salía muy cargada hacia el área administrativa, hacia las ciencias exactas. Y hoy entiendo que podemos tener esa dualidad. Hoy entiendo que no te va a definir un psicométrico, lo que te define es la pasión que hagas y que pongas en todo lo que brindes. Creo que ese es el distintivo más importante. Y bueno, yo sí lo hice, yo sí tomé cursos, eh, tanto grupales como terapias uno a uno, pues buscando que lo que hiciera de verdad tuviera sentido con lo que sentía acá adentro. Y esa creo que fue pues la pauta, ¿no? Cuando yo vi plasmado, porque además me tardé creo que 3 meses a lo mejor o por ahí, en definir el propósito de vida,
sí recuerdo que lo vi plasmado y dije, órale, está padre, suena muy bien. Y de ahí la verdad es que fue, pum, o sea, catapultada y además muy estimulada, ¿no? A decir, bueno, pues si mi propósito de vida es cambiar la vida de las personas y si fui llamada a crear conciencia, pues lo voy a hacer con todo el conocimiento que pueda adquirir. Y bueno, siempre he sido muy ñoña, siempre me encanta estar estudiando y siempre, Entonces, pues a mí la pandemia en ese sentido me benefició muchísimo porque pude tomar hasta 2 diplomados al mismo tiempo y pues no pasaba nada porque todo era en línea y pues estaba padrísimo. Bueno, no estaba padrísimo, pero bueno, era padre la dinámica en ese sentido. Entonces, creo que ese es el tip que yo les puedo decir. Sí busquen capacitarse, sí busquen ayuda para, pues para encontrar esta parte en la que somos realmente buenos. Un punto de partida de la semiología es reconectar con tu esencia y quitarte todos esos egos que son las máscaras que nos vamos poniendo porque todos los demás dicen que. Entonces, ese ejercicio estuvo durísimo y de ahí fue partir bueno, mi esencia es el servicio, el amor, el apoyo, el abrazo, y cuando en realidad la máscara que traía era la contadora de costos, la que a todo decía que no, la maestra que daba clases, ¿no? O sea, todo esa máscara que te vas poniendo, y pues que te la crees, ¿no? Entonces, sí es reconectar en ese sentido. Oye, Nini, una preguntita. Yo, por ejemplo, estoy un poco alejada de todos estos conceptos nutricionales. Ahorita estabas hablando de la semiología. ¿Eso tiene que ver con la nutrición o eso es por parte de tu eh, curso de coaching? No, la semiología de la vida cotidiana es como una rama de la psicología que en base bueno, la semiología es la ciencia de los símbolos. Entonces, okay, lo que hacen los semiólogos es ayudarte a través justo del coaching, del acompañamiento, de la terapia, a encontrar y ubicar aquellos conceptos de tu vida que no terminan de estar claros. Y la verdad es una de las cosas que yo recomiendo mucho en mi consulta, porque también, o sea, de pronto llegamos o llegan aquí conmigo y la pregunta con la que yo abro mi consulta es, ¿qué te tiene aquí en el consultorio? Y cuando me dicen bajar de peso, vuelvo a preguntar, ¿qué te tiene aquí en el consultorio? O si me dicen subir de peso, vuelvo a preguntar, ¿qué te tiene aquí en el consultorio? Eso es lo que hace la semiología. Te lleva y te confronta pues a ubicar esos conceptos con los que quizás no has podido hacer clic. Y en mi caso, Caro, que fue mi coach, me acompañó, ¿no? En ese proceso porque yo estaba en una transición, evidentemente no era fácil dejar de trabajar en empresas tan grandes, mi último trabajo fue en Bombardier aquí en Querétaro, y en unos niveles de financial controller, y viajando a Montreal cada mes, y el VP, y el CEO, y el estado de resultados, y la bolsa de valores, y a decir, vámonos, para empezar, a hacer cambios en mi vida personal, y esos cambios llevarme a un camino en el que yo decía, qué chistoso, ¿no? Y qué raro. Y entonces iba yo un poco como descubriendo y agarrándome también de decir, no, es que sí voy a regresar a la empresa, nada más espérenme tantito y sí voy a regresar. Y bueno, pues al final cuando descubrí este propósito de vida y este maravilloso mundo en el que puedo hacer lo que me apasiona y convertirme en una emprendedora del servicio, que mi primer emprendimiento ya como Nix es pues dar consulta y enfrentarme con todo esto que ya les platicaba, ¿no? Y poder poner en práctica, claro que ayuda, por supuesto que ayuda a la formación empresarial muchísimo. Nix Health Coach es una empresa con una marca registrada, con un logotipo, con un branding detrás, con un marketing detrás, con procedimientos de todas y cada una de las cosas que hacemos. O sea, si yo no estoy, ¿puede llegar alguien y hacer lo que yo hago? Evidentemente sí, porque hay un procedimiento. Ahí es donde viene el valor. No tanto, porque bueno, pues las especialidades y ya el feeling del servicio, pues es muy individual. Pero bueno, Nix evidentemente, Nix Health Coach como marca y como emprendimiento, pues ya tiene 8 años, 7, 8 años, estamos por cumplir 8 años, en los que hemos ido
incorporando e implementando todo esto que les digo. Y ese es otro tip que les quiero dar. Si van a hacer un emprendimiento, no lo minimicen haciendo las cosas, bueno, pues aquí traigo una libretita donde anoto lo que me deben. No, hay que profesionalizar. Al alcance que puedas tener hoy, pero hay que profesionalizar. Si tienes un punto de venta, bueno, inviértele en tener un programa, un software, no son caros. Hay muchísimos lugares a los que te puedes acercar, muchas cámaras de comercio, muchos networking en los que puedes hacer comunidad para que justamente te puedan apoyar a que tu emprendimiento pues no muera, ¿no? Básicamente, que creo que ese es uno de los grandes puntos, que de pronto pues muere porque somos muy desorganizados en los gastos, somos muy desorganizados en los cobros, traemos aquí, traemos allá, y ese es uno de los tips que también les quiero decir hoy. O sea, ya les digo uno, ser ordenado, ser disciplinado. Si trabajas desde casa, te pones tu horario. Si tienes que salir al mercado a vender, también te pones un horario de salida, te pones un horario de comida, te pones un horario en el que termines y te puedas ir a hacer ejercicio, o si quieres hacer ejercicio en la mañana, y eso te va a asegurar el éxito. Si tú estás bien, si tú estás correctamente alineado en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu, todo lo demás, todo, absolutamente todo va a ordenarse. Y el otro tip es ese, profesionalízate, para que eso le agregue valor a tu emprendimiento. Oye, Sí, claro. Nini, fíjate que... Tú, sorry. adelante. Fíjate que ahorita que decías lo del propósito de vida, justo algo muy curioso es que Saúl y yo nos unimos, o sea, empezamos como a hacer ese tipo de trabajos juntos, porque en una plática que tuvimos, creo que no nos habíamos visto en muchos años, ¿no? Yo creo que unos 5 o 6 años tal vez, que tiene mucho tiempo que no nos veíamos. Nos conocimos en la preparatoria, entonces nos vimos después de muchos años en Ciudad de México, coincidimos, y justo cuando platicábamos, ambos caíamos en cuenta que mucho de lo que nos había ayudado a seguir adelante con los emprendimientos era que estábamos enfocándonos en nuestro propósito de vida. Entonces, eso nos dio un cambio muy cañón en decir, eso es lo que quiero para mi vida, eso es lo que mis valores, lo que mi visión me llama a hacer. Y entonces levantarte todos los días a hacerlo no es, oh, qué flojera o, oh, tengo que hacerlo, sino era como, sí, quiero hacerlo, ¿sabes? Como, obviamente unos días te bajoneas, etcétera, porque pues son cosas normales que pasan cuando eres emprendedor, pero siempre como con la frente en alto y diciendo, lo voy a hacer. Incluso tuvimos un primer evento que se llama Purposeful Entrepreneur, que justo era como hablar del propósito de vida de los emprendedores. Y hicimos un evento online hablando de esto. Y me parece que es algo muy importante que a veces cuando empiezas a emprender solamente le pones atención a cuánto voy a ganar, esto es rentable, voy a ganar dinero o no, cuánto, o sea, es como mucho llevado a la monetización y no tanto llevado al propósito. Y es ahí cuando muchos emprendimientos mueren, porque no están realmente enfocados a algo que tú amas y te apasiona, sino algo que solamente quieres monetizar, ¿no? Entonces no es como lo mismo. Me gustó mucho que comentaras esto del propósito de vida. Y también preguntarte, Nini, ¿nos pudieras platicar un poco más de exactamente cómo es tomar una consulta contigo? O sea, exactamente qué es lo que haces. Yo, por ejemplo, que no he tenido contacto contigo en las consultas, me siento un poco perdida en cómo funciona esto y me da mucha curiosidad. Claro, con muchísimo gusto. Haz de cuenta que como nutrióloga tienes obviamente, como cualquier especialidad, sí está la posibilidad de especializarte. Y ese es otro tip que les voy a dar, especialícense, ¿no? Si van a vender lapiceros, bueno, pues que sean los lapiceros especializados en X cosa. Ese es el tip con el que les puedo decir, veo la diferencia en muchos sentidos. ¿Qué es lo que yo hago? Yo soy nutrióloga clínica. ¿Qué significa eso? Que puedo apoyar procesos clínicos, es decir, enfermedades, a través de la nutrición. Luego tengo una especialidad en salud intestinal, que evidentemente salud intestinal ya sabemos, ¿no? Colitis, gastritis, reflujo, pero detrás de la salud intestinal vienen también enfermedades inflamatorias,
como lo es el cáncer, como lo es la artritis, como es la fibromialgia, como lo es el lupus, ¿no? Entonces, la salud intestinal va mucho más allá de solamente sentirme de vez en cuando mal o tener de pronto como picante y me arde el estómago. Digo, esos son como los foquitos que se van prendiendo, pero va mucho más allá. Tengo una especialidad en dieta cetogénica para enfermedades, para tratamiento de enfermedades metabólicas y cáncer. La dieta cetogénica o dieta keto, como lo conocen muchos, precisamente cobró mucha fuerza en la pandemia y desgraciadamente también se manoseó mucho y se llenó de muchos rumores y de muchas cosas y de tal, pero bueno, la dieta cetogénica existe desde los años 20 y es un tratamiento médico. El origen de la dieta cetogénica es para la epilepsia y bueno, pues de ahí se identificó que hoy por hoy que hay tantos trastornos metabólicos como es la diabetes, como es la hipertensión, como es en las chicas ahora el ovario poliquístico, los lípidos que son colesterol y triglicéridos sumamente elevados por la alimentación que llevamos, pues hemos visto grandes resultados con este tipo de alimentación. Entonces, esa es otra especialidad. Tengo otra en suplementación clínica. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, a través de suplementos clínicos puedo tratar padecimientos complementando un tratamiento médico o acompañando un proceso de enfermedad. Esto es, por ejemplo, en el cáncer. Hay mucha disyuntiva si un paciente con cáncer se debe o no de suplementar. Entonces, ahí es donde entramos los especialistas y bueno, en base al perfil del paciente, al tratamiento del paciente, pues determinamos, ¿no? Si sí lleva suplementos y en todo caso, pues cuáles, ¿no? Y la última que terminé fue un diplomado en medicina funcional. Y bueno, pues la medicina funcional se conoce como la medicina del futuro, que justamente nos lleva a que de una manera funcional, de una manera integral, podamos abordar al paciente. De tal manera que cuando tú llegas a Nix Health Coach, pides primero tu cita, vienes, hacemos un análisis de composición corporal en un equipo que se llama InBody, que es el más preciso que existe hasta el momento. Ahí nos dice, bueno, cuánta grasa tienes, cuánto músculo, los huesos, el agua, la grasa visceral. Y en base a todos esos parámetros, nosotros podemos ya identificar algunos puntos de salud importantes, ¿no? Algunos indicadores de salud sobre los cuales pues hay que trabajar, ¿no? Por eso la primera pregunta que hago es, ¿por qué estás aquí? Y la última cosa que les digo es el peso, porque no es algo que a mí me importe. No soy peso centrista. Para mí lo importante es la salud. Y entonces la experiencia en Nix Health Coach es salud centrista. Y después de subirte al InBody, pasas conmigo, hacemos una historia clínica donde pregunto cosas que seguramente en muchas consultas no te preguntan. Y eso va desde tu estado de ánimo, desde cuántas horas duermes, desde cuántas horas trabajas, si estás casado, si tienes hijos, si no tienes hijos, si los quieres tener, si has tenido algún embarazo, si, ¿no? O sea, como cositas de ese estilo. Pues en los caballeros igual, hacemos preguntas profundas y que bueno, eso a mí me deja ver desde la perspectiva funcional si la raíz del problema que pudiera tener ese paciente, pues está dentro de mis posibilidades corregirla. ¿Qué es la raíz? El árbol de la medicina funcional justo es eso, el ser humano es ese árbol y sus hojitas son los síntomas, malestares, enfermedades y demás, que tienen una raíz. Entonces, teniendo esa raíz, pues analizamos si es la nutrición, la hidratación, el estado emocional, el sueño, el que este paciente, bueno, tiene mucho desgaste emocional, sus relaciones interpersonales, la contaminación ambiental, traumas que haya tenido, accidentes y demás. Entonces, eso es lo que yo hago y tengo un aparatito complementario a la consulta. No siempre lo uso, digamos que ahí damos un poquito, es una recomendación que lo hagamos, que es un escáner Quantum. ¿Qué significa el escáner Quantum? La medicina cuántica es la medicina de la energía. Y este tema, digo, está como para que nos echemos otras 20 horas hablando, pero bueno, básicamente la energía de nuestro cuerpo nos da información y esa energía es leída a través de ciertos dispositivos e interpretada por los que estamos capacitados. Entonces, en ese análisis yo puedo ver
qué deficiencias nutricionales tiene el paciente, que obviamente hago la relación con la clínica. Si veo a un paciente que ha tomado 20 años medicamentos para la gastritis, que se llaman inhibidores de bombas de protones, pues evidentemente es un paciente que va a venir con problemas de asimilación de coenzima Q10, ¿no? Por ejemplo. Si es un paciente pues, con condiciones articulares, que viene con condiciones de artritis, controartritis y demás, pues, evidentemente va a ser alguien a quien le hace falta producir colágeno, ¿no? Entonces, eso es lo que hago en la consulta. Lo que yo le entrego al paciente es un plan de alimentación alineado a sus requerimientos nutricionales, alineado a justamente los indicadores de salud que tenemos que apagar. Si vienen con estudios clínicos, hacemos la correlación con los resultados del escáner y obviamente son basados en su historial clínico. Y bueno, la garantía que yo les doy es que en 3 meses hay un resultado. Obviamente tenemos que hacer las cosas bien en ambas partes, en ambas vías. Normalmente salen de aquí con alguna indicación extra, sea hacer ejercicio, sea algún tipo de terapia complementaria, sea fisioterapia, sea acompañamiento emocional, sea, ¿no? O sea, ya depende un poquito de todo lo que hayamos platicado. La primera consulta dura aproximadamente 1 hora, hora y cuarto, hora 20, ya dependiendo un poquito del paciente. Es personal. Mis planes de alimentación son personalizados a los gustos, necesidades, requerimientos y estilo de vida. Porque bueno, pues habrá quien sí se puede quedar en su casa a cocinar, pero pues sabemos quienes tenemos que salir desde muy temprano y ya no regresamos hasta muy tarde. Entonces, todo eso es lo que la experiencia en Next Health Coach pues nos lleva. Y ya bueno, hacemos muchas otras cosas. Soy auriculoterapeuta, pongo balines en las orejitas. Hacemos presoterapia, que también es un tipo de terapia para, digamos que, activar el metabolismo. Y bueno, pues aquí estamos. Eso es lo que hacemos, Ari. Date tu vuelta. Perfecto. Súper, Nix. Muchas gracias por compartirnos. Oye, y justo para profundizar en esta parte del valor y el precio, ¿cómo fue que empezaste como en esta parte? No sé si nos puedas compartir también un poquito de ambos, ¿no? Antes de comenzar, justo nos platicabas que estás en ambos, tanto en el producto como en el servicio. Entonces, creo yo, pensaría que es un poquito más complejo en la parte del servicio, ¿no? Por todo lo que implica y porque a veces es un poquito como tangibilizarlo, porque creo que el producto al final de cuentas pues ya tiene un costo y más o menos hay una ganancia, impuestos, ¿no? Es todo, ¿no? Pero en la parte ahí, ¿cómo fue que empezaste tú? ¿En algún momento tuviste alguna capacitación? ¿Cuáles son los tips que les pudieras dar a las personas referente a esto del valor y el precio? ¿Y qué te ha funcionado a ti? Que nos pudieras compartir. Pues mira, en la parte del servicio, pues era lo que les decía, ¿no? Al principio cuesta mucho trabajo y algo que decir a los especialistas de salud, o bueno, quizás es porque es en el ámbito en el que me desempeño ahorita, ¿no? Pero a los especialistas de salud les cuesta muchísimo trabajo cobrar, en serio, o sea, es un tema ahí interesante, ¿no? Porque bueno, también traes mucho en la mente que pues tu chamba es ayudar a la gente y de pronto, pues la parte monetaria como que hace ahí cortocircuito, ¿no? Digo, hacemos sí labor social y hacemos servicio social y hacemos trabajo social y todo esto, pero la parte del cómo cobrar como un servicio, pues es lo que les explicaba en un principio. Sí, aunque sea un servicio, existen los costos fijos y los costos variables. Si tú vas a dar un servicio, el que sea, tus costos fijos son todos aquellos costos que mes con mes tienes que pagar y que no varían. La renta, la renta siempre es el más fuerte, ¿no? El internet, que casi siempre es pues el mismo precio cada mes. Si estás pagándole a alguien que te ayude, también. Y bueno, existen también los costos variables. Los costos variables son aquellos que cada mes tienen una variación. Entonces, esos costos variables entra la luz, que bueno, evidentemente va en función de lo que consumas, el agua. Entonces, todos esos costos son precisamente los que tienes que tomar en cuenta para que al momento de fijar primero tu costo del servicio, pues te paguen lo que tú estás pagando. ¿Me explico? Y ya la parte
extra, digamos, de la ganancia, que es en donde entramos en la disyuntiva de cuánto cobrar, pues ahí es donde sí tienes que hacer un benchmark, o sea, una comparación de alguien que haga lo mismo que tú haces o algo parecido a lo que tú haces. Aquí Are pues es súper experta en la parte de marketing. Sí, o sea, sí haces una comparación de, bueno, más o menos veo que esto, veo que aquello, veo que el otro. Y de ahí viene la parte del valor. O sea, en la medida en la que yo me he ido especializando, pues ubico que el valor de mi consulta pues es mucho mayor. Y también está esa frase que amo que dice, bueno, yo no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Entonces, ¿qué es el valor? Es el grado de utilidad de las cosas. Ahora sí que entra la pregunta de ¿qué tan útil le fue mi respuesta, no? ¿Qué tan útil le fue mi consulta? Y ahí es donde tú empiezas a fijar el que, bueno, a lo mejor si hay, voy a hablar por mí, si hay un nutriólogo aquí a una cuadra, pues que también tiene el InBody, que ese es un valor agregado para mí, el aparato per se es muy valioso, pues a lo mejor también lo tiene, ¿ok? Quizás sus instalaciones son más grandes, ¿ok? Quizás, ¿no? O sea, vas haciendo tu benchmark, tu comparativo, tu análisis de mercado. Y algo también muy importante, que es lo que les decía hace un momento, la especialización también da valor. Algo que yo siempre les digo, yo no veo embarazadas, yo no veo niños, yo no veo pacientes renales, porque no es mi especialidad. Y sería muy poco ético de mi parte hacerlo, porque no es mi especialidad. Puedo guiar, puedo decir, bueno, esto, ¿no? Pero recurro no. Y es algo que sí, o sea, sí he dicho, no lo hago. Y bueno, hasta el momento son los únicos 3 casos que he dicho que no. Pero justo, porque no soy Box Bunny para andar en una madriguera y en otra y en otra y en otra y ver en cuál pega. Justo, la especialización le da valor a mi trabajo. ¿Cómo fijé yo ese valor de mi consulta? Pues sí hice un análisis de mis fijos, sí hice un análisis de mis variables y sí hice un análisis del grado de especialización que yo tengo. Y en ese rango, pues también tienes que hacer un análisis de tu cliente, siendo muy honestos, ¿no? Entonces, o sea, el marketing eso es lo que hace, tienes tu customer target, tienes el cliente al que quieres llegar. Y en base a ese cliente al que quieres llegar, pues también ser muy honestos. Tienes también que definir si tu servicio es un servicio de primera necesidad o es un servicio de lujo, es un servicio que va a ser requerido y demandado en X tiempo. Entonces, todos esos elementos. Cursos no llevé, porque bueno, esa es parte de mi formación como especialista en el área administrativa, finanzas, costos y demás. Esas son de las cosas que yo hacía cuando estaba en empresas. Más bien estoy pensando en sí dar yo esa parte de los cursos, porque bueno, es muy interesante, o sea, cómo puedes tú solito meterte el pie. Pero bueno, podría contar infinidad de experiencias de amigos, de compañeros, de tal, que, oye, pues que no, y es que no, y que empiezan a dedicarse a otras cosas, lo que decías ahorita, Lili. O sea, a lo mejor apasionados por la salud, pero pues de pronto la consulta no es negocio y se empiezan a dedicar a cosas que dices, ¿por? O sea, sí, es súper importante que conozcas tus costos propios del negocio, de lo que tú pagas por dar tu servicio y el valor de lo que tú das pues en tu servicio, ¿no? Y algo súper importante, ¿a qué cliente quieres llegar? Si no sabes a dónde quieres llegar, pues ¿cómo vas a llegar? ¿Qué estrategias vas a hacer? ¿No? Y la parte del producto, pues les enseño a mi bebé. Este es mi producto, este producto nació en pandemia, es un suplemento, es un colágeno hidrolizado de red con 16 gramos de proteína. Y este producto, como bien dijiste, es mucho más fácil porque, bueno, pues tiene una bolsa, tiene un scoop, tiene una materia prima, tiene muchas cosas detrás, pero también tiene su valor. Aunque tengas un producto, también tiene su valor. Y ese es el diferenciador de tu producto. Y esa es la especialización de tu producto. Algo que yo les puedo decir de mi producto es que es solo colágeno. ¿Y por qué es solo colágeno? Porque si Areli hoy tuviera un dolor de rodillas, pues yo le diría toma colágeno. Areli es muy joven, Areli no necesita que el colágeno tenga otras cosas, que a lo mejor un adulto mayor sí necesitaría.
Entonces, algo súper importante es que tu producto también esté especializado y que también conozcas el target al que quieres llegar. Hoy por hoy, ya con tantas herramientas, incluso pues la inteligencia artificial nos puede decir por producto qué zonas del país requieren qué cosas. En la parte de salud, por ejemplo, a nosotros nos ha dado la información que en el sur del país la gente busca colágeno para las rodillas, en el norte lo buscan para la cuestión cosmética y así. Entonces vamos haciendo la segmentación de los mercados. Por eso es tan importante que el valor de tu producto esté fincado en virtud de la especialización de tu producto. ¿Qué lo hace diferente? ¿A qué público quieres llegar? Entonces, ahí sí está la cosa más o menos. Súper. Sí, sobre todo también creo que es súper importante que aunado a todo esto, que también el producto o servicio que nosotros otorguemos también resuelva una problemática, ¿no? Que le agregue valor a las personas, porque a veces creo que los emprendedores al inicio se llegan a perder un poquito, como decía Arely, en la parte monetaria, como de quiero hacer dinero, y quitan el enfoque de, ok, pero yo qué les voy a agregar de valor, ¿no? O sea, cómo los voy a ayudar, cómo voy a resolver su problemática, que creo que eso siempre debe de ser como la clave central. Y sí, aunque todos los emprendimientos, más bien ningún emprendimiento se sostiene de buenos corazones, claro que también es importante la parte financiera, creo Claro. que si uno hace las cosas desde ese punto, lo otro es muy secundario, ¿no? La parte monetaria automáticamente viene, porque ya es cuando uno se entrega del servicio, apoya a la gente y resuelve problemáticas. Y pues claro que la gente está dispuesta a pagar de, oye, me estás ayudando a mejorar mi calidad de vida, me estoy sintiendo mejor, puedo tener un mejor desempeño, mejores resultados, pues es una inversión, ¿no? Entonces la gente creo que con todo gusto en cualquier parte de producto o servicio, pues lo paga. Pero creo que sí es muy importante tener presente el cómo podemos nosotros resolver una problemática o agregarle valor antes de pensar en cuánto voy a ganar, ¿no? Exacto, Porque eso creo que exactamente. es un poquito secundario. Sí es importante porque todos comemos, pero igual creo que sí dentro hay otras cosas que son primordiales y la parte monetaria es como un efecto secundario de lo que nosotros podemos aportar. Exactamente. Sí, también Siempre eso. me parece que también este tema de precio es algo que no se puede explicar en 30 minutos. Porque Sí, no. evidentemente tiene muchas variantes. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estuve en la universidad contigo en las clases, estuvimos un cuatrimestre aprendiendo literal A todo costear. lo que, sí, o sea, todo lo que conlleva costear tu producto, tu servicio, y son demasiadas cosas que tienes que integrar, junto como dices, la competencia, el valor, el costo de lo que estás pagando, o sea, tus costos fijos, etcétera. Son como muchas variantes que sí son importantes tomar en cuenta. Así que si alguien está escuchando y está interesado en saber cómo puedo aprender a costear mi servicio, producto y se quiere contactar con Nini, pues creo que no hay nada mejor que una asesoría personalizada para poder hacerlo bien. Porque luego creo que también como emprendedores decimos, me la aviento, lo averiguo, investigo, etcétera. Pero sí, o sea, nada como una guía que te diga, yo ya hice esto y estuvo mal, ¿no? O sea, y si te vas por aquí, si te vas por allá, no te va a ir bien, o sea, mejor enfócate en este lado. Entonces, pues muchísimas gracias, Nini. Creo que a grandes rasgos es algo que nos está ayudando a limpiar un poquito el panorama de qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para nuestros precios. Me parece que es muy importante que si estás por emprender un negocio o si quieres, o si ya estás emprendiendo un negocio y aún estás un poco perdido, no sabes si estás perdiendo o ganando. eh, sí, ¿no? Porque a veces sí Sí. pasa. Sí, sí, sí. O sea, creo que sí es importante, pues, informarse realmente de un especialista y más como dices que tú estuviste trabajando en empresas enormes, donde veías muchísimos números juntos. Obviamente, pues, a lo mejor bajar un emprendimiento, pues, puede ser un poquito más sencillo para ti, ¿no? Sí, pero no. Sí, no. Y algo bien importante que siempre también comparto es no pierdas de vista tu inversión.
Y eso es algo que a muchos emprendedores nos puede llevar a decir, esto no es negocio, porque inviertes todos tus ahorros, pides prestado, te endrogas con el banco, o te asocias y resulta que a la hora de la hora, pues las sociedades también tienen sus detalles, ¿no? Entonces, algo que de verdad también yo les sugiero y les comparto siempre, si vas a invertir en un producto y si decides asociarte para algún tipo de servicio, pues sí también ponerle seriedad al asunto, llevar bien tus números, asesorarte legalmente. Las asesorías legales hay algunas que son incluso gratuitas. Reitero, hay muchos organismos a los que puedes acercarte como emprendedor. Como dices, ¿sabes? Si no sabes en dónde estás parado, sí asesórense, sí llevar tu contabilidad es súper importante. A lo mejor, si crees que es muy poquito lo que estás moviendo ahorita, está bien, o sea, lo puedes hacer de manera artesanal si tú quieres en un Excel, pero entre más profesional y entre más rápido llegues a tener, pues, esa asesoría adecuada y correcta, pues vas a tener mucho mejores resultados y no vas a perderte en el camino en el que seguramente estás haciendo lo que te encanta y que te apasiona, pero pues que si no estás haciendo el negocio que tú esperabas, pues te va a llevar a hacer algo que probablemente no es lo que tú querías, ¿no? Entonces, no pierdan de vista eso. Siempre importante, se llaman sábanas de costos y son, antes las hacíamos, a mí también me tocó ser contadora de hojas verdes y eran unas hojas de 72 columnas y ibas llevando todo el registro. Pues ya hay Excel, ¿no? Empezamos por el Excel, a analizar bien en dónde estás parado, asesorarte con la gente correcta y creo que ese va a ser la semilla, ¿no? Y si no sabes por dónde empezar y no sabes lo que te gusta y no sabes lo que te apasiona y no sabes tu propósito de vida, pues estaría padre también los cursos, hay un buen coaching y de cosas que puedes tomar para desarrollarte en lo que verdaderamente te haga florecer. Y como dice Saúl, ¿no? O sea, al final de la historia, cuando haces lo que te encanta y lo que te apasiona, todo florece en automático. Y que está muy padre, de verdad, emprender y sobre todo abrazado de esa misión de vida, ¿no? Así como en las empresas que tienen su misión y su visión y sus valores, igualito, que tu emprendimiento tenga misión, tenga visión y tenga valores a los cuales seas apegado al 100% y eso es la garantía que va a funcionar. Y además ese es el valor. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros y por compartir. Seguramente creo que hubo muchas cosas para las personas que son de mucho valor y creo que esto es un tema como muy interesante para las personas que quieren empezar y que también están en el camino, porque aún así creo que también hay muchos emprendedores que ya están en el camino, pero que aún así no saben muy bien por qué pusieron ese precio. Entonces yo creo que para todas las personas igual que se conectaron o que lo van a ver más adelante, esperemos que les haya servido mucho. Gracias por conectarse y gracias a todos por su participación. También muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Cuídense Gracias, mucho. Saúl. Bonito día. Gracias. Chao, chao. Bye.